Señor Dios Padre, te damos muchísimas gracias por esta mañana. Gracias por tu fidelidad. Tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios fiel. Y en tu gracia y tu misericordia nos has traído hasta este lugar para escucharte a ti, para escuchar tu bella y dulce palabra. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que unjas mis labios con tu Espíritu Santo y que seas tú, Señor, hablando a mi corazón y a través de mí ministrando a tu iglesia esta mañana. Señor, necesitamos escuchar voz tuya para gloria tuya, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando haces algo tienes que tener un propósito por lo que lo haces, ¿correcto? Entonces, el deseo de lo que hago yo con esos niños es desarrollar en ellos algo profundo. Nuestro ministerio con Calvary Kids, con los niños, no solamente está enfocado en ayudar, darles becas de estudios a ellos, sino yo tengo en mi corazón el deseo de hacer algo en sus vidas, algo grande para el futuro. Nuestro país necesita líderes piadosos, nuestro país necesita gente con compromiso, nuestro país debe cambiar la mentalidad de ahora peruana, ¿me entiendes? Entonces, el proceso de trabajo es un proceso largo muchas veces. Y yo empecé hace 8 años y veo el fruto. Este año yo quería hacer algo más grande con ellos, entonces Dios me dio una visión para desarrollar un plan de trabajo con ellos que va a durar 2 años. Voy 2 meses recién. Este proyecto es un club de niños y tiene como logo el Salmo 1, donde dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Entonces yo lo que estoy haciendo es preparando este grupo de niños para que en el futuro sean mis líderes. No solamente mis líderes de nuestra iglesia, sino de la sociedad, que hagan las cosas bien hechas, ¿ok? Entonces lo están haciendo bien. Cuando tú quieras conocerlos, ve allá y vas a darte cuenta de las cosas lindas que Dios está haciendo. Ese año le dije al Señor: Dios, dame métodos, dame sabiduría para poder llegar a ellos de una manera profunda. Poder tener a un niño como ustedes están aquí, cruzado de brazos, mirándome atentamente, es difícil, ¿o no? Sí, ¿no? No quieren obedecer muchas veces los niños por su edad. Son inquietos, se mueven, están ahí, ¿no? Si nosotros mismos dijimos: sí, pastor, yo le voy a ayudar, y no quisiste sentarte, imagínate un niño. No, el niño es más todavía. Entonces es interesante que le pedí al Señor sabiduría y me la dio. Y le dije al Señor: bueno, quiero enseñar temas bien fuertes este año para los niños. Salvación, doctrina, relación personal, oración, todo. Y hice una lista, lo estoy desarrollando, y entre mi lista puse acerca algo muy importante: unidad, perfecta unidad, es lo que yo quiero enseñarles. Es más, nuestro estudio de hoy se llama Perfectamente Unidos, ¿ok? Ese es nuestro estudio del día de hoy. Entonces le dije: ok, Señor, gracias por darme este tema, pero ¿cómo lo desarrollo con niños? ¿Ok? Yo quiero que capten eso, que capten. Y en Ventanilla, en el distrito de Ventanilla, nosotros tenemos unas cuevas, unas cavernas. El nombre de nuestro distrito Ventanilla lleva el nombre por esas cuevas. Se dice que cuando venían los piratas, veían esas ventanas grandes y desde ahí tomó el nombre Ventanilla. ¿Ok? Entonces se dice en la historia también, dicen que los piratas llegaban ahí al Callao y escondían sus tesoros en estas cuevas. Bueno, no sé si es creíble o no, pero es la historia que emociona para Ventanilla. Entonces decidí agarrar a los niños y llevarlos a las cuevas de Ventanilla, llevarlos allá en una caminata, pero divirtiéndose. ¿Okay? Caminar no les gusta mucho ahora, ¿okay? Pero quería incentivarlos. Entonces les hablé de las cuevas, ninguno de ellos conocía, estaban emocionados, y les dije: vamos a ser piratas, vamos a jugar a los piratas. Todos mis niños se hicieron de piratas y vamos a ir a las cuevas a buscar un tesoro, y en eso yo les iba a hablar acerca de la unidad. Obviamente yo conocí esas cuevas como 20 años atrás, cuando era más joven, cuando era adolescente. Yo entraba a esas cuevas a divertirme, ¿no? No había ido por 20 años, quería ir y ver si realmente tenía las condiciones para yo llevar a los niños. Tomé a 3 amigos míos, Samuel, Edwin, Andrés y yo, y les dije: por favor, ¿me pueden acompañar? Quiero hacer esto. Encantado, vamos, Raúl, a recordar nuestra infancia. Fuimos, estacionamos nuestros carros en la playa y caminamos como 2 kilómetros hacia las cuevas. Ok, los piratas necesitan un mapa, ¿correcto? Sí, vamos a hacer el mapa para los niños. Éramos un niño más, ¿no? Entonces vamos a hacer un mapa. ¿Cuántos niños tenemos? 23, hay que dividirlos en 3 grupos. Ok, entonces estamos planeando, todavía no habíamos llevado a los niños. Entonces, Samuel por acá, Edwin y yo acá, y otro señor que se llama Andrés por acá. Vamos a hacer el mapa, cuenten los pasos, todo bien divertido, ¿no? Entonces, pero capta eso.
Habíamos dejado nuestros carros, caminado 2 kilómetros juntos y de un momento a otro nos dividimos, ¿correcto? Para hacer el mapa. Sin percatarnos que antes de dividirnos venían 4 personas hacia nosotros, en la misma dirección que nosotros. Estas personas eran 2 adultos hombres, una señora, esposa de uno de ellos, y un niño más. No nos importaba mucho porque estábamos en la playa, todo el mundo puede ir a la playa. Caminamos y me perdí de esas personas, normal. Avanzamos y nos volvimos a juntar en el grupo. Oye, ¿ya tienes tu mapa? Sí, acá tengo mi mapa. Pero que vamos ahora sí a entrar a las cuevas. ¡Ey, qué emoción! Me acuerdo hace 20 años atrás entramos con antorchas, ¿no? Hoy día entran con su celular, la aplicación de la linterna esta. Entonces antes era más emocionante, pues, ¿no? Se te apagaba la antorcha, te asfixiabas y salías así, ¡ah, casi me muero, sí! Y había murciélagos, más bien y uno, pero ahí inventa, ¿no? Para ser más emocionante. Hoy en día no. Entonces finalmente pasamos por las cuevas, salimos de las cuevas y lo primero que se hace cuando hay una aventura así tan grande, ¿qué es? Selfie. Ahí está, todos listos para el selfie, todos listos para tomarse un selfie. Es emocionante, ¿no? Sonríen. Pero terminó el selfie y avanzamos 5 pasos y no sabíamos que teníamos un comité de bienvenida. Había un comité. La policía estaba en las puertas de las cuevas. Uno de ellos estaba sacando su pistola y yo estaba así. Y no era broma, me puse nervioso. Y en eso el policía pregunta y dice, ¿hay alguien más con ustedes? Y yo me acerco y le digo, no. Le digo, ¿por qué? El policía, en serio, estaba desafortunado. Así que yo dije, no me acerco más porque obviamente va a disparar. Entonces le dije, no hay nadie, ¿qué pasa? No, me dice, ustedes me han querido robar a unas personas. ¿Qué? Yo estaba imaginando mi cara en el comercio, en todos los periódicos, ¿no? La banda del pastor evangélico de Pachacute. Y estaba así, ¿no? Como que, ¿qué pasó? ¿A qué hora? Cuando nosotros nos dividimos y las personas venían, ellos asumieron que al dividirnos, nosotros estábamos emboscándoles. Asumieron, nunca nos acercamos, nunca nos cruzamos. Inmediatamente estas personas llamaron al serenazgo llamó a la policía y teníamos alrededor de 12 a 15 efectivos ahí. Le dije al policía, le digo, disculpe, le digo, ¿de qué se nos acusa? Bueno, ustedes han querido robar, incluso les sacó cuchillo a una persona. ¿Qué? ¡Wow! Tan malo soy. Entonces le digo, mira, ok, ¿dónde están nuestros acusadores? Llévanos donde ellos. Claro, nos subieron a la camioneta del Serenazgo, qué vergüenza. En serio, en Ventanilla hay uno de esos reporteros del Facebook, vía Ventanilla, y ahorita llegan, me van a ver ahí. Qué vergüenza. Subidos en la camioneta, le escribí a mi esposa, y ahora por nosotros nos están llevando a la cárcel. Difícil de creer, ¿no? Como que, pero era la verdad. Llegamos donde nuestros acusadores y le dije, ok, buenos días. ¿Nosotros le hemos robado? Sí. Pusieron una cara así. Bueno, no. ¿Le hemos querido robar? Bueno, no. ¿Qué le hemos hecho? Bueno, nada. ¿Por qué nos has acusado? ¿Por qué has llamado a serenazgo a la policía? ¿Cuál es nuestra falta? Y agarró y me dijo, mira, vivimos en un mundo donde es tan peligroso y nosotros nosotros tuvimos la idea de que ustedes se estaban separando para robarnos. Y le digo, wow, todo lo que estás causando. Al policía yo le dije, señor, mira, sabes que yo soy pastor, tengo que hacer, tengo que irme, no puedo perder tanto tiempo. A mí no me importa si seas pastor, me dice, ¿eh? Los sacerdotes hacen un montón de cochinadas, los pastores también. ¡Wow! Metió a todos en el mismo saco. Me enfureció. En serio, airados pero no pequéis, dice la Biblia. Me enfureció. Me estaba difamando. Estaba haciendo algo que no, diciendo algo que no es correcto, ¿no? Entonces yo quería pedirle la pistola a él. ¿Qué tiene que ver con Perfectamente Unidos esta mañana? Sucede algo que te quiero contar. La enseñanza primera que iba a tener con estos niños en este ministerio hablaba de Perfectamente Unidos. Eran 2 días antes de la enseñanza. Yo iba a llevar a este grupo de 23 niños, les iba a exponer según las escrituras todo lo que Dios habla acerca de la unidad. Y Dios se agrada cuando nosotros tenemos esas enseñanzas, cuando estamos enfocados en hablar lo que las escrituras dicen.
Pero hay alguien que no se agrada y es Satanás. Y él va a usar medios para dividir. Y para hacer posible, todo lo posible, de verdad, para que no se den esas buenas enseñanzas que nosotros debemos inculcar, no solamente en los niños, sino en la iglesia en general. En el libro de Proverbios, capítulo 6, versículos 16 al 19, dice así: 6 cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. Aún 7 abomina su alma. ¿Cuáles son esas 6 cosas? Número 1 dice: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón, dice, que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y mira el 7, y el que siembra discordia entre hermanos. Estas personas trataron de sembrar discordia entre nosotros. En serio, nosotros estábamos yendo con un propósito bien claro, bien definido, qué es lo que queríamos hacer. Y quiero que, no sé si quieres escribirlo o grabarlo simplemente, quiero que escuches eso. Lo enseñé el día martes en nuestra iglesia en Machacute. Donde Dios está obrando, Satanás estará estorbando. Donde Dios está obrando, Satanás estará estorbando. Y Dios está obrando en el corazón de estos niños. Chicos, señores, familia de Calvary Lima, el día viernes me senté a cenar con ellos a las 6 de la tarde. Tuvimos una cena con ellos, con todos mis niños, porque íbamos a celebrar el cumpleaños de ellos. Y antes de la cena les pregunté cómo iba su relación con Dios, cómo están en su devocional, cómo están orando. En serio, yo les he dado tarea para que oren por todas las personas que son de bendición a nuestro ministerio. Pastor, yo estoy orando. Es más, una niña estaba haciendo cartitas para enviar a las personas que compran sus chocolates. Lindo. Y uno de ellos me dice: pastor, tómenme los versículos. Yo les dejo que se memoricen versículos cada semana. Entre marzo y julio, mis niños tienen que aprenderse todo el libro de Filipenses. 106 versículos aproximadamente. Uno de ellos se puso en pie, Juan de Dios, y me dijo: pregúntame. Ok, te pregunto, vamos. No paró y dijo todo el capítulo 1 de Filipenses. ¡Wow! Todos sus compañeros felicitándolo. Todo cuando Dios está premiado, lo voy a llevar mañana al cine. Y en serio, hay que premiar, hay que incentivar a los niños. Y estaban felices. Y yo más aún. Dime algo, ¿Dios está obrando en este lugar con estos niños? ¿Qué quiere hacer el enemigo? Estorbar. Donde Dios está obrando, Satanás está estorbando. Y él usa cualquier cosa para hacer esto, para causar, para estorbar. Y uno de los autores que más se agrada en hacer para estorbar los planes de Dios es la división. Es la división. Él quiere dividir. Vamos a ver varios versículos esta mañana donde Dios nos anima y nos dice que estemos perfectamente unidos. Y todo lo que Dios dice, Satanás lo contradice. ¿Me entiendes? Si Dios dice que estemos perfectamente unidos, ¿qué quiere Él hacer? Desunir. Dios dice en Hebreos 10:25, congrega. ¿Qué quiere el enemigo? Que no congreguemos. Pone muchas cosas para que lo mismo no vengamos. En serio. Muchas de esas cosas. Todo quiere hacer lo contrario. Entonces, mira, Él quería estorbar nuestros planes con esos niños. No lo logró, al final de cuentas, el resto de la historia. Pero quiero hablarte acerca de un lugar donde Dios estaba obrando. ¿Ok? Pablo fue por muchos lugares para predicar. En Asia, en diferentes partes del mundo, él estaba predicando. Él tenía esa pasión por el Evangelio. Finalmente, Pablo llega a una ciudad llamada Corinto. Lo que caracterizaba a la ciudad de Corinto, a esa ciudad, era el pecado. El pecado, había mucho pecado sexual había en Corinto. Había pecado acerca de confusión del uso de los dones, había egoísmo. Había tantas cosas malas en Corinto. La gente estaba confundida acerca de si me caso estoy pecando, si tengo intimidad con mi esposa eso es pecado. La gente no sabía acerca del matrimonio y muchas cosas y le escribió a Pablo y Pablo le respondió. Entre todos los temas que le escribieron a Pablo para preguntarle y él para confrontar el pecado que había en Corinto, él escogió uno para empezar. Obviamente tenía que empezar por uno, pero escogió uno y a mí me causa asombro. ¿Sabes cuál es?
exhortó en primer lugar a la iglesia de Corinto a que esté perfectamente unida. Ese fue el primer tema que Pablo escogió para hablar de la unidad. Dios estaba obrando en Corinto. Dios estaba obrando en Corinto de una manera increíble. Antes de llegar a Corinto, antes de ir a Corinto, Pablo estaba temeroso. Señor, voy o no voy. Es un lugar malo, es un lugar pagano, es un lugar donde de repente voy a tener cosas difíciles, me van a apedrear. Y Dios le habla claramente en el libro de Hechos 18, 9 y 10. Dios le dice a Pablo, Pablo, no temas. Pablo, ve a Corinto. Pablo, habla y no calles. Pablo, yo tengo mucha gente en esa ciudad. Hechos 18, 9 y 10. Finalmente Pablo va a Corinto. Pablo llega a Corinto, dice la Biblia que se detiene ahí en Corinto por un periodo de 18 meses para hablar fervientemente del Evangelio. Y Dios comenzó a obrar en Corinto. Dios comenzó a obrar de una manera increíble. Pero donde Dios está obrando, ¿me ayuda? Satanás está estorbando. Dios estaba obrando en Corinto y Satanás quería estorbar. ¿Y cómo lo haría? ¿Cómo lo haría? Estaría usando, escucha eso, instrumentos para romper la unidad que había en Corinto, para causar división. Estaría usando personas para que siembren discordia entre hermanos, para traer esa división. La iglesia de Corinto enfrentó tantos problemas, pero Pablo les anima en primer lugar a estar perfectamente unidos. Quiero que vayan a 1 Corintios, por favor, capítulo 1, versículo 10, y lean conmigo. 1 Corintios 1, 10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo, ¿qué dice? Parecer. ¡Wow! La primera exhortación de Pablo es una exhortación en tono de súplica, ¿ok? Y antes de avanzar, quiero decirte algo. Nadie me dijo que en esta iglesia hay división, porque no la hay. Nadie me dijo que en esta iglesia hay problemas, porque no los he visto, no los hay. Pero algo que soy consciente, según lo que te estoy diciendo, es que mientras Dios está obrando, Satanás está desobrando. Y en esta iglesia Dios está obrando abundantemente. ¿Me entiendes? Voltea, mira a tu lado, mira lo que está haciendo Dios. Está haciendo una obra tremenda. Y el enemigo vendrá por todos lados para atacar, para atacar, para atacar. Entonces esa es una advertencia para estar alertas cuando esos ataques vienen. Entonces Pablo escribe a Corinto y le dice: os ruego, es el tono de súplica de un padre sobre sus hijos. ¿Ok? Yo le digo a mis hijos muchas veces: por favor, pórtate bien. Es lo que nosotros como padres, los que tenemos hijos, palabras que usamos para con ellos. Es exactamente, Pablo tenía a sus hijos espirituales en Corinto y les dice: os ruego, por favor, os ruego, en el nombre de nuestro Señor, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El fin del tono de la súplica de Pablo sobre los corintios era para que la unidad permanezca en ellos, y al permanecer ellos en unidad, glorificasen al Padre, a Jesucristo. Eso es lo que está diciendo. Os ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes cuál es el peor testimonio de una iglesia? Cuando la iglesia está dividida. Manchamos el nombre de nuestro Señor. Dice que Él murió para tener una iglesia y resucitó para tener una iglesia gloriosa, pura, santa y sin mancha. Entonces, cuando hay división en la iglesia, no estamos glorificando a Dios, no estamos glorificando a su Hijo Jesucristo. La Biblia dice en el libro de Mateo, Jesucristo dijo: así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Y una buena obra es cuando la iglesia permanece en unidad. Eso es una excelente obra. Cuando la gente ve eso, dice: van a glorificar a Dios, van a glorificar al Hijo. Y Pablo dice: os ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él dio su vida por una iglesia gloriosa. Y nosotros como iglesia debemos estar atentos a no romper esa unidad. Jesús mismo, en el libro de Juan, capítulo 17, si vas a ir conmigo, versículo 20 al 21, hablando de sus discípulos, orando por sus discípulos, gracias Padre, le dijo, versículo 20 de Juan 17: mas no ruego solamente por estos,
sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¡Wow! ¡Qué tremenda oración de Jesucristo hacia su Padre, por sus discípulos! Jesús está pidiendo por unidad. Jesús le está diciendo para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¡Wow! Van a tener ahorita ustedes un alcance, no sé en qué día debe ser. Yo amo mi ciudad, ¿no? Qué lindo, les felicito. Les animo a dejar sus datos ahí e inscribirse y hacer de bendición. Es algo que nosotros hacemos en Pachacútec hace 3 años atrás. Compramos muchas aguas y nos vamos a regalar aguas por toda la ciudad y a compartir el Evangelio. En serio, y hay mucho fruto en eso. Les animo a ustedes a hacer eso. Cuando los que están alcanzados afuera vienen acá, vean a ustedes, oye, ¿por qué están tan juntos? ¡Wow! Ya no hay espacio, pero arrímate, ahí me meto yo. Yo quiero estar ahí entre todos ustedes. Van a encontrar una iglesia que unida, sólida. Pero si viene uno tan por allá, otro por acá, y wow. Y no hablo solamente de la manera de sentarse, hablo de la unidad perfecta que el Señor quiere para su iglesia. Ahí mismo Jesucristo, en el versículo 23 de Juan 17, dice: yo en ellos y tú en mí. Léelo conmigo si estás conmigo. Para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, dice, y que los has amado a ellos, como también, le dice, tú me has amado. ¡Wow! ¿Cuál es el deseo de Jesús? Que sean, o la oración de Jesús, que sean perfectos en unidad. Es la oración de nuestro Salvador para su iglesia. Que tú y yo seamos perfectos en unidad. Pero te hago una pregunta. ¿Qué rompe esa unidad? ¿Cuál es el causal para romper esa unidad? La división. La división rompe la unidad. Hay muchos factores que causan la división. Te voy a enseñar 3 esta mañana. 3 factores que causan la división en una iglesia. Si eres de los que toman nota, número 1, la división es causada dentro de la iglesia cuando no hay unidad doctrinal. Cuando no hay unidad doctrinal. Cuando no hay unidad doctrinal, se rompe la unidad y la iglesia ya no está como Jesús quiere, perfectamente unidos. Pablo está diciendo a los corintios: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que estéis perfectamente unidos. Que estéis perfectamente unidos. Quiero que vayas al libro de Romanos, capítulo 16, versículo 17. Hay una exhortación, doble exhortación ahí. Romanos, capítulo 16, versículo 17. Dice ahí, Pablo mismo escribe, dice: mas os ruego, hermanos, escucha, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Wow. El primer causal de la división es cuando no hay unidad doctrinal. ¿Ok? ¿Qué significa eso, Raúl? Bueno, significa lo siguiente. Aquí está tu pastor, Manolo, enseñando. Conozco a Manolo hace años atrás y lo he visto crecer. Bueno, ya creció mucho, ¿sí? Lo he visto crecer en el Evangelio. Es un hombre realmente con convicción en el Evangelio. Es un hombre que realmente predica la palabra tal cual está. Él ha pasado por el instituto bíblico, le veo empeñoso en seguir aprendiendo, con ese deseo de crecer espiritualmente, y es hermoso lo que Dios está haciendo en su vida. Entonces, los que seguimos a Manolo, los que ustedes escuchan a Manolo, pueden darse cuenta que las enseñanzas que él está haciendo son doctrinalmente buenas. No está en una mala doctrina. ¿Ok? Entonces, pero eso tampoco me aleja a mí de ser consciente de investigar. Yo como oveja, si estoy sentado ahí, yo tengo que ser, como dice la Biblia, como los de Berea, diligentes en ver, en atender si lo que le está acá está diciendo cosas correctas. Entonces, pero puedo fallar, Manolo puede fallar, todos somos falibles. Entonces quizá él dijo algo que quizá tú dices: no, bueno, yo estoy investigando y eso no es así. Si sucediera eso, tu responsabilidad número 1 es venir con tu pastor y exponer eso, no. Tal cual lo vemos en la Biblia, en el libro de los Hechos. Priscila y Aquila escucharon una vez hablando a un hombre llamado Apolos. Apolos estaba predicando el Evangelio poderosamente, dice que era varón elocuente en la palabra,
pero dice que solo conocía hasta el bautizo de Juan. Priscila y Aquila lo escucharon y lo llamaron y le dijeron: Apolos, ven, te vamos a contar. Lo que tú estás enseñando está bien, pero te falta. Y le expusieron claramente la palabra, y Apolos tomó el consejo, mejoró y fue un hombre tremendamente usado por el Señor. Esa es la manera correcta de actuar. Pero si la persona de aquí equivocó y la persona de acá son los grandes teólogos, siempre en la iglesia hay los grandes teólogos, no, yo pienso que no es así. Daniel, ven, vamos a hablar. Mira, lo que Manolo está enseñando no es correcto. Ve y díselo a Conrad. ¿Sabes qué, Conrad? Tú también ve y díselo a Alex. Alex, díselo a tal persona. En vez de venir aquí, comenzamos a qué? A extender por allá. Mira, lo que está enseñando el pastor no creo que es correcto. Yo pienso, yo creo, yo eso. Y un factor que causa la división es cuando no hay unidad doctrinal. Desafortunadamente en la iglesia se introducen cada vez más grandes teólogos. En serio. Muchas veces, yo no digo que no seas diligente en investigar, te felicito, te animo, pero muchas veces esos grandes teólogos simplemente son lobos que quieren dividir el rebaño. Te animo y te exhorto a crecer, te animo y te exhorto, pero no seas de los que son instrumentos para causar división entre hermanos. Ese es el primer factor. El segundo factor que causa la división es cuando hay toma de decisiones y no respaldo las decisiones del pastor. Mira, todos los que estamos bajo el liderazgo, cada día nos encontramos tomando grandes decisiones, muchísimas. Pero un causal grande de la división es cuando otras personas están cuestionando al líder por su toma de decisiones. A mí no me parece que le hayan puesto Yo Amo Mi Ciudad. Si Lima es horrorosa, ¿por qué la voy a amar? Así es, a mí me encanta Lima, por este caso, ¿no? Le soy de Chiclayo, pero me encanta Lima. ¿Okay? Pero escuchen esto, es muy importante. Muchas veces tomamos el lugar de los que estamos aquí, de juzgar a los que están aquí, somos jueces para ellos. Yo debo respaldar las decisiones de mi líder. Para poder respaldar las decisiones de mi líder, lo primero que tengo que hacer es orar por mi líder. Yo tengo un pastor, se llama John Bonner. Constantemente, día a día, él está en mis oraciones. Porque él es mi mentor, él es el hombre, el pastor que Dios usó para ministrar mi vida. Y yo adquirí una gran responsabilidad de orar por él. Es lo que tú debes hacer por tu pastor. Orar por él. Las decisiones que nosotros tomamos son grandes. Y muchas de esas decisiones, si no estamos nosotros siendo personas piadosas en oración, buscando al Señor, quizás podemos tomar decisiones erradas, pero si en caso las tomamos, tú que oras por nosotros, vienes con nosotros. No estás ahí para juzgar nuestras decisiones. Hay gente que sí comienza a sembrar discordia entre hermanos. La decisión que tomó otra persona no me gusta, no me agrada. Es así, es así. Ten cuidado. Número uno, si no hay unidad doctrinal, se rompe la perfecta unidad que Dios quiere para su iglesia. Si no respaldo las decisiones, las tomas de decisiones del líder, y estoy sembrando discordia entre hermanos, se rompe la perfecta unidad que Cristo quiere para su iglesia. Pero hay un tercer factor. Quiero que vayas a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 11 al 13. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 11 al 13. Lee conmigo y dice: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Conrad, yo soy de Alex, yo soy de Manolo. No, yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Gracias a Dios que eso no hay aquí. Pero en Corinto había. Quiero que escuches esto. Por este lugar, hoy día me acordaba, estamos aquí desde el año 2007 aproximadamente. ¿Ok? Desde el 2007 estamos en ese mismo lugar. Por ese lugar, cuando yo servía aquí y trabajaba en esta iglesia, han pasado muchísimos pastores. Es más, cuando Dios me llamó a ser pastor, aquí, en ese mismo lugar parado, un pastor que vino invitado desde Miami, de un calor de allá,
Dios lo usó para animarme a mí a ser enviado al campo misionero. Entonces, por ese lugar han pasado muchas personas. En nuestro corazón debe haber gratitud a Dios por esas personas que Él usa como instrumentos. Pero no debemos estar honrando tanto a esa persona. ¡Wow! A mí me gusta cómo habla él. Cuando él lo da, no me gusta. ¿A ti qué te parece? Hay gente que es eso, ¿A ti qué te parece? ¡Wow! Ese es un causal de división. Los grupos. Soy fiel a este hombre, soy fiel a este hombre, soy fiel al otro. Bueno, yo ninguno de los tres, dice ahí, yo soy solo fiel a Cristo. Los 4 grupos estaban completamente desaprobados. Completamente desaprobados. Otro factor que causa la división es el formar grupos. Formar grupos. Les pedí por eso que se sentaran. Y no solamente es para sentarse, sino comenzamos a orar. En serio. No debemos ser esas personas. Pablo está diciendo aquí en 1 Corintios 1:10, dice que estén perfectamente unidos. Perfectamente unidos. Si no hay unidad doctrinal, si no hay respaldo de las decisiones que toma mi líder, si soy una persona que está fomentando los grupos, obviamente Satanás está logrando su cometido. Satanás estará logrando su cometido y será romper la unidad en la iglesia. Y recuerda las palabras que está diciendo Pablo una vez más: estén perfectamente unidos. La palabra perfectamente unidos viene del griego catartizo, ¿ok? Catartizo, y significa arreglar redes, ¿ok? Arreglar redes. Los huesos, cuando se rompió el hueso, era un término médico que usaban para restablecer ese hueso. Y eso es lo que está diciendo Pablo: volver a juntar algo que se ha roto. Y yo oro y le pido al Señor y te animo esta mañana que esa unidad que hay entre ustedes nunca se rompa. Nunca se rompa. El deseo de Pablo al dirigirse a la iglesia de Corinto con súplica era por algo específico. ¿Qué sucede, señores, cuando una iglesia está perfectamente unida? Si tienes una Biblia, vamos a leer todos juntos este salmo. ¿Les parece? Quiero hacerlo junto a ti. Si están juntos conmigo, abre tu Biblia en el Salmo 133, y si no, desde la pantalla lo puedes ver. Y quiero que todos juntos leamos este salmo. ¿Les parece? ¿Lo tienen? Dice ahí: mirad cuán bueno, vamos conmigo, y cuán delicioso es habitar los hermanos, que dice, juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía fuerte Jehová bendición y vida eterna. ¿Por qué debemos permanecer perfectamente unidos? Porque ahí dice Dios: envía bendición y vida eterna. Pablo les está suplicando y le dice: les ruego que estén perfectamente unidos, porque Pablo, como padre espiritual de la iglesia de Corinto, quería que su iglesia sea bendecida. El deseo de tu pastor sobre su iglesia es que tú seas bendecido. El corazón de Jesús para con nosotros a través de su oración es que su iglesia esté perfectamente unida. Analicemos este salmo. David está diciendo: cuán bueno y delicioso, esto me trajo buenos frutos en la mañana, espero que funcione ahorita también. Mi postre favorito, ya saben cuál es, algunos de ustedes: pie de manzana calientito y una bola de helado de vainilla ahí. ¿Ok? ¿Están apuntando? ¿Ya saben a qué pastelería ahí? Lo dije en la mañana, y mientras hubo el descanso alguien vino con un super pie de manzana y una super bola de helado, y no sabes cómo está mi estómago hoy. Yo no era tan gordo, eso sucedió ahorita. He comido un pie de manzana que no sabes cómo me ha gustado. ¡Wow! Mi estómago, mis labios han quedado fascinados. Es algo que me encanta, ese es mi postre favorito. David dice: cuán bello y delicioso, es una delicia cuando la familia está así. Cuando la familia está así, es algo placentero, es algo maravilloso. David lo describió con esa palabra, delicioso. Yo no sé si él pensaba en alguno de los platos hebreos, judíos, pero él dice: es delicioso. Para mí algo delicioso, fuera de un beso de mi esposa, es un pie de manzana. Es exquisito. En serio, con el helado de vainilla tienen que probarlo. Es rico.
Ahora, es interesante. No solamente dice es bueno y delicioso, sino también lo compara. En el versículo 2 dice que es como el aceite que desciende sobre la cabeza, luego la barba de Aarón. Lo que está haciendo David está identificando aquí el proceso cuando ungían al sumo sacerdote. Si tú vas al Levítico, en Éxodo, puedes encontrar pasajes donde el sumo sacerdote es ungido. Y cuando ungían, cuando le ponían esas vestiduras preciosísimas, derramaban aceite sobre su cabeza. Un buen óleo, un aceite perfecto para esa ocasión. El sacerdote recibía esa unción. Y el sacerdote estaba pensando, quizá en ese momento, qué gran privilegio me está otorgando Dios de ser el guía espiritual para este pueblo. Es lo mismo que tú debes sentir. Debes sentir que ese aceite es derramado por ti, de Dios hacia tu vida. ¿Sabes cuándo? Cuando tú y yo estamos así, habitando juntos en armonía. Yo no sé cómo esperas los domingos. Para mí los domingos son muy especiales. Cuando yo tomo el lugar de oyente, no sabes cuán ansioso soy. Busco mi agenda para apuntar, estoy animado, me acuesto un día antes temprano, estoy feliz, quiero descansar para poder venir y recibir nuestra... No así, estar atento, estar ahí concentrado, para estar con el compañerismo, para tener coinonía con mi familia. Yo espero eso los domingos, no sé si tú. Es hermosísimo, en serio, es hermosísimo tener ese cuerpo. Número 3, ahí mismo en ese salmo, dice David, es como el rocío de Hermón. En el 2012 estaba en Israel y estaba visitando ese monte, el monte Hermón. ¡Wow! Estar en la mañana, me acuerdo que John nos dijo, lleve más abrigo porque hace mucho frío, y fuimos, pero podía sentir eso ahí, rico, el rocío. ¿Has estado en el rocío en la mañana? Cuando viajo a la sierra, me encanta salir a caminar a las 4 o 5 de la mañana. Quiero sentir eso, es hermosísimo. Eso causa cuando tú y yo estamos habitando juntos en la armonía. Me encanta, eso es hermosísimo. ¿Y por qué lo enfatiza Pablo? ¿Por qué lo enfatiza David? ¿Por qué lo enfatizó Jesucristo? Porque el fin de la unidad es la bendición. Es para un provecho nuestro. ¿Me entiendes? Es para un provecho nuestro. Le da la gloria a Dios y somos bendecidos nosotros. Dios quiere que tú y yo experimentemos todas sus bendiciones, y por eso nos anima esta mañana que nunca se rompa su unidad perfecta en Calvary y Lima. Es algo muy importante. Donde Dios está obrando, el enemigo estará estorbando, pero nunca nosotros debemos dejar que Él se salga con la suya. Nunca jamás. Nunca jamás. Pablo dijo algo interesante en el libro de Romanos. Si quieres ir conmigo ahí, vuelve a Romanos capítulo 15, versículos 5 al 7. Dice, pero el Dios de paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, dice ahí, mira, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. La unidad trae bendición, pero también la unidad 100% va a glorificar a Dios nuestro Padre. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Unánimes a una voz, glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuándo glorificamos a nuestro Dios? Cuando tú le dices a tu hermano, bienvenido, ven, siéntate acá. O busca tú sentarte al lado de él o de ella. No te aísles. Hay gente que le gusta aislarse. Si identificas personas así, acércate a esas personas. En serio. No las ataques con propósito, porque siempre andas solo, ¿ah? ¿Cómo va a volver? Es sabio. Acércate, llévale un vaso de agua. En serio, sea amable. Sea amable. Dice ahí, recíbanse los unos a los otros como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Ahora, chicos, fuimos creados para la gloria de Dios, ¿correcto? La unidad glorifica a Dios. ¿Qué sucede cuando se rompe la unidad? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando pasa eso? Jesús lo dijo en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 25. Analiza las palabras de nuestro Señor. Mateo, capítulo 12, versículo 25. Dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos,
les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, ¿qué dice? No permanecerá. ¿Qué sucede cuando la unidad se rompe? Desaparece eso. Desaparece esa obra. Aquí Jesús dice: si un reino, una casa está dividida, no permanecerá. Creo que ustedes han cumplido 16, 17 años, creo, algo así. ¿17? 17 años. ¿Ok? Wow, ¿cómo pasa el tiempo? 2001, 2018. Yo llegué en 2005 a Calvary. Cuando éramos como 80 personas, nos reuníamos en Javier Prado y vimos la explosión de la obra de Dios aquí. John Warner siempre nos animó a ser una iglesia unida. Teníamos compañerismo, comíamos siempre, estábamos ahí ayudándonos, viéndonos unos por los otros. Y la obra sigue. Mira, es una iglesia de 17 años, ha permanecido. Pero es una iglesia que no está perfectamente unida, un reino que no está perfectamente unido, una casa que no está perfectamente unida, no permanecerá. Esto es en cuanto a la iglesia. ¿Y en tu casa cómo estás? ¿Cómo está la unidad en tu hogar? ¿Cómo estás fortaleciendo tú? ¿Cómo estás impactando tu hogar? ¿Cómo estás impactando tu trabajo? ¿Cómo lo haces? En serio, ustedes saben que en los trabajos hay mucha división, muchísima, demasiada división, muchos celos, muchas contiendas. ¿Cómo impactas tú a esa sociedad? No me meto, que se maten. Algunos tienen ese pensamiento. En serio, el día de ayer, esto es gracioso, mira, el día de ayer me invitaron a un quinceañero. Bueno, no me invitaron ayer, me invitaron hace un año atrás a un quinceañero. La persona que me invitó, escucha esto, me dijo: pastor, no me dice pastor, Raúl, voy a venir el quinceañero de mi hija. ¿Cuándo es? Hay un año todavía. Falta un montón. ¿Vas a ir? Me preguntó hace un año. Le digo: sí voy a ir. Y me miró así como: ¿vas a ir? Ellos no son cristianos. Y le digo: sí voy a ir. Ok, pasaron unos meses más. Raúl, ¿vas a ir al quinceañero de mi hija? ¿O no me quiero invitar o qué? Decía yo, ¿no? Le digo: sí voy a ir. ¿Seguro? Y hace 2 semanas atrás me llamó y me dijo: Raúl, ¿vas a ir al quinceañero de mi hija? ¡Sí! Raúl, lo que pasa es que quiero que hables para que hagas el brindis. Ok, lo haré. ¿De verdad? ¿Vas a ir? ¡Sí! Finalmente llegó el evento, me di cuenta que mi perro se había encogido, pero fui. ¿Sí? Fui ahí, llegué al quinceañero, fuimos con mi esposa y nuestro último bebé, y hablaron las personas. El papá habló 5 segundos, quizá la mamá 8, y la quinceañera 2 segundos. Bueno, gracias por venir. Estaban nerviosos, ¿no? Me imagino. Betty me dice: ay, no me imagino cuando mi hijita va a cumplir 15. Nunca va a cumplir 15, siempre va a tener 9. Pero me dieron el micrófono para hablar. Mientras estaba hablando el papá, era un relajo total. Había bastante gente, muchísima gente. Más que aquí, creo, como 300 personas. Se le vio bastante gente. El papá habló, nadie estaba preso. Habló la mamá, igualito. Habló la quinceañera, igualito. Me llamaron: buenas noches, gracias por venir. Por favor, quiero decir a todos los que están allá si se pueden callar. Y quiero decir algo importante, y por eso es importante que todos ustedes presten atención. Se callaron. Estaban en un relajo total. Total, pero la Biblia dice que Jesús enseñaba con autoridad. Y esa autoridad se la dio el Padre, y la misma autoridad que Dios ha dado a sus hijos. Y Dios dice que tú y yo, así alumbre vuestra luz, una vez más. Tú y yo somos llamados a hacer luz, y tú y yo podemos impactar a un mundo que va por caminos equivocados. Y no fui grosero, simplemente usé la autoridad que Dios me ha dado. Cállense. Me dirigí a la quinceañera, hablé con ella, y podía ver a varias chicas por ahí llorando. Estaba hablando acerca del matrimonio en un quinceañero. Era una oportunidad perfecta para compartir a un mundo que no cree.
Amo a estos amigos. He estado con ellos en sus etapas difíciles de su matrimonio. Por eso se querido. Pero fue una oportunidad tan grande para compartir que no le iba a desaprovechar jamás. Amén. Después de hacer eso, 20 minutos más y me retiro. Es el tiempo suficiente. Esa es la respuesta para muchos de ustedes, que si puedo ir a una reunión de no creyentes, puedes ir, pero ¿qué vas a hacer? ¿Vas a impactar o te vas a adaptar? Esa es la respuesta. ¿Cómo estás impactando en tu trabajo? ¿Eres de los que consolidan la unidad o eres uno más del grupo? ¿Cómo está en tu hogar? ¿Qué haces para mantener esa unidad en tu hogar? Somos llamados, chicos, a impactar ese mundo. Conclusión de todo lo que te estoy diciendo. El día jueves asistí, vuelvo a la historia del inicio, con mis 3 amigos a las cuevas. Pasamos este evento dificilísimo, muy incómodo. Y finalmente llegó el sábado. Donde mis niños y yo íbamos. Oye, ese era el principio, perdón. Eso fue el inicio. Para que me crean, no en pruebas, ¿no? Acá está uno de mis pandilleros también. Pero eso fue el jueves. No sé si tienen las fotos del sábado, chicos. Finalmente llegó el sábado. Hicimos nuestra actividad con los niños. Y ese es nuestro fin de nuestra actividad. Por el lado de allá que no se ve, salimos de las cuevas. Y aquí arriba había un cofre grande de tesoros. Golosinas para los niños, pulseritas. Y los niños llegaron felices. Lo que Satanás quiso hacer es estorbar esa linda obra. Porque Dios está orando y Él está estorbando. Pero depende de mí si dejo estorbar el plan de Dios. Yo no voy a dejar, o yo no voy a ser un instrumento de Satanás para estorbar la obra de Dios. En ese lugar, en Calva, Lima, amo a Manolo, chicos. Tenemos una muy buena amistad. En serio. Amo a Alex cuando le puedo invitar a tocar en mi iglesia, que le quiero que vaya. Y igual a cada uno de ustedes. Esa es una obra maravillosa de Dios. Y Satanás va a querer estorbarla. Les animo y les exhorto a que estén perfectamente unidos. Si vuelven a la foto anterior, quiero mostrarles algo que me anima. ¿Ven al niño con la espada arriba? ¿Se puede ver? Se llama Davis. Le quiero un montón. Ha cambiado mucho su actitud hacia las cosas de Dios. Hay mucho que contar. Pero él está así, con una espada arriba. ¿Lo ven, no? Me encanta esa foto. En serio. Yo esta mañana estoy así con una espada arriba. La palabra de Dios. Si yo tengo esta espada sostenida en mi mano siempre, y la estoy usando, y estoy aplicando, la unidad está asegurada. Permanezcan en mí, Hijo Jesucristo. Permanezcamos en Él. Seamos personas que buscan la unidad. No seamos instrumentos para romperla. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por esta mañana. Señor, gracias por regalarnos este bello tiempo. Señor, ha sido un tiempo realmente hermoso el poder estar aquí, disfrutando de tu bella y dulce palabra. Yo he sido animado, exhortado grandemente, Señor. Y con lo que tú me has animado, Señor, he podido compartir esta mañana tu iglesia. Señor, tú has dado tu palabra, y tu palabra es amorosa. Y tú has dicho, os ruego, en un tono de súplica, usando a Pablo. Y Señor, nos has animado, nos ruegas, nos exhortas a que estemos perfectamente unidos. Yo quiero orar por esta iglesia. Quiero orar por la cabeza de esta iglesia aquí, por Manolo. Señor, que podamos nosotros ser personas que están orando por él, para apoyarle en sus decisiones, para animarle. Señor, que estemos orando cuando él tiene su tiempo profundo contigo, involucrándose en la doctrina, para que la enseñanza que salga de su boca, Señor, sea tuya, sea pura. Que nosotros seamos aquí una iglesia perfectamente unidos, Señor, y esperamos esa bendición que tú has prometido en la vida eterna, Señor. Gracias, Dios. Bendice esta iglesia, bendice esta congregación abundantemente, Señor, y ayúdanos a aplicar lo que tú nos has enseñado, para la gloria y honra tuya. Y Dios, yo quiero orar por los hogares de mis hermanos que están aquí.
Quizá hay algunos de ellos que en sus hogares no hay seguridad perfecta. Y algunos están batallando, Dios. Algunos están temerosos por lo que está pasando allí. Hijos que no están caminando bien. Matrimonios que no están siendo sólidos en su relación. Yo quiero orar por esos hogares. Y si tú estás pasando algo en tu casa, ponte de pie. Quiero orar por ti esta mañana. Quiero pedirle al Señor que bendiga tu hogar. Señor, que hay valientes esta mañana, puestos en pie, que reconocen que hay algo que está pasando en casa, que hay algo que está estorbando, Señor, ese plan perfecto tuyo. Yo pido por estas personas que tu gracia sea derramada sobre sus vidas una vez más, y que ahora que sabemos qué tenemos que hacer, volvamos a casa, que estas personas vuelvan a casa confortadas, renovadas, Señor, y con la autoridad que tú has dado a tus hijos, Dios, ellos puedan ser esos pacificadores, dispuestos a mantener la unidad. Señor, aquellos que están aquí puestos en pie y a toda tu iglesia, dale la convicción que tenía Pablo, Señor, para hablar fuertemente del Evangelio y traer esa luz donde hay oscuridad, Padre. Haz tu obra en cada persona, llena de ti, de tu Espíritu Santo. Gracias, Dios, todo para tu gloria, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.